Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que nos vemos otra vez ya en este cierre de semana, ya en este viernes, para reflexionar juntos el Evangelio de hoy. Es importante siempre para nosotros como cristianos católicos proclamar nuestra fe, decir y explicar por qué creemos y en quién creemos. Para eso se necesita tener, pues, estar en oración. En este Evangelio hoy vamos a ver que Cristo siempre estaba en oración, aunque a veces se apartaba para ello. Estaba en oración para saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que su Padre quería, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Es importante para poder saber qué quiere Dios y poder proclamar nuestra fe y nuestra fe pues se fortalezca. Así que el Evangelio del día de hoy es el Evangelio, Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Y vamos a proclamarlo. El Evangelio dice así: Pedro proclama su fe en Cristo. Un día, Jesús se había apartado un poco para orar, pero sus discípulos estaban con él. Entonces les preguntó, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo de Dios. Jesús les hizo esa advertencia, no se lo digan a nadie. Y les decía, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías. Pero los jefes de los sacerdotes, por las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, pero 3 días después resucitará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos bien en el Evangelio de hoy, cómo Cristo se retiraba, dice, siempre se retiraba a solas para orar. Pero en esta ocasión estaban los apóstoles con él. Y cuando estaban con él, él les pregunta, ¿quién creen? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y es importante la respuesta, ¿no? Ya habíamos visto en el Evangelio de ayer cómo también Herodes decía, ¿quién es este? ¿No es Juan Bautista? La gente, era un rumor, ¿no? Podría haber sido, se decía que era Juan Bautista o cualquier otro de los profetas. Y la pregunta principal viene, la siguiente pregunta dice, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y esa pregunta viene hacia ti, hermano, hacia mí. ¿Qué es Jesucristo para nosotros? Y esa pregunta sí se necesita de la ayuda del Altísimo, de la ayuda de Dios para poder contestarla. Pedro contestó inmediatamente, tú eres el Mesías de Dios. En otros evangelios le dice, la contestación de Cristo es, eso no te lo dijo la carne, le dice Cristo a Pedro, sino mi Padre que está en el cielo. Por eso es importante saber, me pregunta hoy Fernando, ¿quién es Cristo para ti? Es el Salvador, lo sabemos. Pero la pregunta que sigue es, si tú sabes que es el Maestro, ¿lo sigues? ¿Sigues lo que Él te ha dicho? Por eso es tan importante, como hemos venido diciendo todas estas semanas que hemos estado reflexionando el Evangelio, es que la única forma de conocer a Cristo es por la Escritura, por los Evangelios. Por eso es tan importante el Evangelio de hoy, porque cuando uno conoce más, quiere más. Y entre más quiere, puede meter esa fe dentro de nuestro corazón para después hacer la vida. Porque es imposible hacer algo que nosotros primero no conocemos. Entonces, para nosotros como católicos, como cristianos, es importante saber la Escritura, principalmente el Evangelio, que es la palabra de Cristo en sí, que Él nos dejó para que nosotros la estudiemos, con eso tengamos fe, y al acrecentar nuestra fe, pues podamos hacer un cambio verdadero en nuestra vida y seamos unos verdaderos seguidores de Cristo, porque es importante eso. Y vemos aquí como les dice, ¿no? Nosotros tenemos, así como en aquel tiempo y ahorita, cuando nos hablan de la muerte, a nosotros nos da miedo. No queremos hablar de ese tema porque pensamos que, pues al hablar de eso puede ser que nos llegue, ¿no? Porque tenemos temor a ella. En ese tiempo ellos tampoco tenían temor y aparte no entendían
Por eso varias veces Cristo les dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, tiene que ser rechazado, va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Que ese es lo principal. Nosotros tenemos una canción en la iglesia del trigo, que si el trigo no muere, no da fruto. Era importante eso. Claro que daba tristeza porque, de hecho, Pedro cuando les dice esto, le dice, uy, que no vaya a pasar eso. Él decía, pues tengo que ir a Jerusalén, donde va a pasar todo esto. Pedro le dice, y no vayas a Jerusalén, porque si vas a la ciudad santa, pues va a pasar eso. Y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. A Pedro, que le dejó la iglesia, encargado de la iglesia. ¿Por qué lo decía? Porque era una forma, el demonio estaba usándolo para que él desoyera la voz de su padre y las órdenes de su padre. Así que vemos en todo esto, hay otra cosa importante que me llama la atención, es que dice, les dijo firmemente que no dijeran que él era el Mesías. Muy distinto a como nosotros a veces nos portamos. Nosotros queremos que todo el mundo lo sepa, ¿no? Cuando tenemos una noticia grande, que todo el mundo lo conozca. Había una razón importante, porque los israelitas pensaban que el Mesías iba a ser un gran guerrero, que venía a liberar a Israel. En ese caso, ellos que estaban con el yugo de los romanos, los iba a liberar. ¿Cómo? Pues iba a ser alguien muy poderoso para poder quitar ese yugo de los romanos, que eran en ese tiempo muy buenos para la guerra. ¿Por qué decía esto Cristo? Porque Él venía a liberarnos de otra forma, ¿sí? A darnos la vida eterna. Y no lo iban a entender, porque si es el Mesías, pero pues Él no tiene, a la vista humana no tenía poder, no tenía fuerza, no tenía ejército, no tenía nada. Era la fuerza del amor que nos iba a infundir, con esa fuerza nosotros podemos tumbar todas las cosas, ¿sí? Pero en ese tiempo, si ahorita a veces no lo podemos comprender, que la gran fuerza que nos dio Cristo fue la fuerza del amor, la fuerza de Dios, porque dice San Juan, Dios es amor. Entonces esa fuerza es la que nos hace la verdadera felicidad. Cuando Dios está dentro de tu corazón, eres realmente feliz. Por eso el amor es lo que vino a instaurar Él. Él vino con la fuerza del amor a hacer una revolución y poder liberarnos del pecado. Así que por esa razón decía, no lo digan a nadie, ¿sí? Porque lo pueden malentender. Así que vemos cómo San Pablo también nos dice, ya yendo al final, que dice, al tercer día resucitaré, es que la resurrección de Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Lo dice claramente Pablo, dice, si Cristo no hubiera resucitado, vano sería nuestro esfuerzo, vana sería nuestra fe. Por eso era tan importante esto que pasara. Era difícil, ¿se le hizo difícil a Cristo? Sí, porque era verdadero Dios y verdadero hombre. Y como hombre, todos nosotros le rehuimos al dolor, no queremos el dolor. Vemos que Él, antes de su pasión, al estar en oración veía lo que le iba a pasar, sudaba sangre, ¿sí? Y le dijo a su padre, si puedes quitarme esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Así que eso nos deja a nosotros ver que la vida son sufrimientos, sí hay sufrimiento, pero también el sufrimiento nos lleva al amor de Dios. A veces eso es lo que se nos olvida. El sufrimiento nos hace salir adelante en todas las situaciones, nos hace crecer como personas, nos hace llegar a Dios y nos hace llegar al amor. Así que este evangelio importante, como todos los demás que nos guían, como lo que Dios quiere para nosotros, cómo debo ser yo, cómo debes de ser tú. Que claro, en la vida hay sufrimientos, pero cuando los sufrimos por amor y por Jesucristo, todo eso al final te va a tener un final feliz, porque vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Así que muy importante este evangelio, así que lo vamos a cerrar esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que este fin de semana que les vaya muy bien, espero que lo disfruten, que vayamos a misa, a la iglesia, que vayamos a darle gracias a Dios, porque algo importante dentro del ser humano es saber dar gracias, y la misa es una acción de gracias, es la mejor. Así que tenemos que estar pendientes de eso y
para poder tener esas fuerzas que nos dé Dios para seguir adelante y seguir en el camino de lo que Él nos enseñó, para ser un buen cristiano, para ser como Pedro, para proclamar nuestra fe y para tenerla cada vez más firmes. Así que tengan un buen fin de semana, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.